Si bien hoy en día está cada vez más complicado encontrar GPUs ya sea en stock o GPUs a más o menos un precio decente, el día de hoy me gustaría hablar de un tema relacionado a ellas, del cual me han preguntado muchísimo, y estoy hablando de la VRAM. En este video vamos a responder preguntas como por ejemplo, si una placa es mejor que otra porque tiene más GB de VRAM, cuánta VRAM necesitas para cada resolución, y si esto de la memoria VRAM es un tema más de marketing, una pelea sin sentido para simplemente atraer a gente que no sabe mucho, o si realmente la memoria impacta, y si impacta, hasta qué punto es algo importante. Por lo que sin más preámbulos, empecemos con este video. Esta de aquí es la 3060 de Nvidia, en este caso ensamblada por EVGA. Y desde que salió hace algunos meses es un componente que dio mucho que hablar por una sola cosa en particular. Este dato de acá. Cuando esta placa salió, mucha gente en distintos foros y en distintos comentarios en redes sociales estaba muy confundida por justamente este dato. 12 GB de memoria en una placa que en teoría rinde menos que una 3070 que tiene 8 GB y una 3080 que tiene 10 GB de memoria. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué hiciste eso, Nvidia? Bueno, si bien la respuesta a esta pregunta solamente la tiene Nvidia porque son ellos los que diseñaron esta placa, una posible respuesta podría venir de la mano de lo que se conoce como el bus width o ancho de banda que tiene esta placa. Pero antes de hablar de eso tenemos que entender más o menos cómo es que funciona la VRAM y por qué es importante. Como probablemente ya sepas, el almacenamiento de nuestra PC se separa en dos grandes grupos. La memoria primaria, que vendría a ser la RAM y ROM, y después las memorias secundarias como SSDs o discos rígidos. La memoria RAM en nuestra PC es una memoria súper rápida en comparación con las memorias que se usan para, por ejemplo, un SSD, y deben ser así de rápidas ya que se utilizan para ir almacenando en tiempo real todos los datos que nuestro CPU necesita para hacer todas las tareas que nosotros le demos. En la GPU pasa exactamente lo mismo. Al igual que el CPU necesita cierta cantidad de memoria para ir almacenando todos sus datos, en la GPU tenemos lo mismo. Tenemos cierta cantidad de memoria que se utiliza para ir almacenando cosas como por ejemplo texturas, mapas de sombreado, buffers de frames, en fin, todo relacionado con la GPU. Como se podrán imaginar, como la VRAM en parte se utiliza a la hora de jugar para ir almacenando cosas como las texturas de los distintos modelos y justamente objetos que tiene nuestro juego, cuanto mayor sea la resolución a la que estemos jugando esos juegos, mayor tamaño van a tener esas texturas, mayor peso van a tener en justamente tamaño de datos y obviamente mayor cantidad de VRAM vamos a necesitar. Sin embargo, que esto no nos engañe, correr un juego más demandante como por ejemplo Control a 1440p con los settings gráficos al máximo, claramente va a requerir más memoria gráfica que un juego como Minecraft a 4K. Por más de que la resolución de Minecraft esté a 4K, las texturas en sí de Minecraft son mucho más simples que las texturas que tiene este título Control. Y obviamente el consumo de VRAM va a ser mucho más grande en el juego Control que en el caso de Minecraft. Además hay muchas otras cosas que influyen en el consumo de la VRAM, como por ejemplo cualquier tipo de procesado en tiempo real, ya sea RTX, DLSS o, sin ir más lejos, anti-aliasing, cualquier tipo de tecnología de ese estilo en tiempo real, donde la gráfica tenga que hacer cualquier tipo de corrección en nuestra imagen, va a influir directamente en la cantidad de memoria VRAM que vamos a utilizar. Algunos de ustedes probablemente ya estén pensando que, bueno, si lo único que influye en qué tan bonita se puede ver mi casa con shaders en Minecraft es la cantidad de memoria que tiene mi GPU, me voy a comprar la que tenga más memoria y listo. Además de no solamente poder jugar con shaders, voy a tener un montón de FPS. Bueno, la realidad no es tan así. Claramente que la cantidad en sí de memoria que tenemos disponible es importante, ya que si simplemente nos empezamos a quedar cortos de memoria en algunos juegos, simplemente no podremos correrlos a la resolución y a los settings gráficos que nos gustaría. Sin embargo, hay otras cosas que en general son más importantes que la cantidad de memoria, o mejor dicho, que influyen más en la cantidad de memoria que podamos utilizar, ya sea el tipo de juego que estemos utilizando, el motor gráfico que utilice y la calidad de texturas que tenga en sí el videojuego, o también la velocidad que logran alcanzar dichas memorias, que puede ser un factor fundamental a la hora de ver si esa cantidad de memoria que tenemos se puede aprovechar o no. La velocidad que podemos lograr entre nuestras memorias y el chip gráfico en sí, la GPU, dependen principalmente de dos datos: la frecuencia de la memoria y el bus de datos. Los megahertz que tienen nuestras memorias nos indican la cantidad de ciclos por segundo que pueden lograr estas memorias en particular. El otro dato en particular que es determinante para ver qué tan rápidas logran ser estas memorias en la práctica es el bus, que explicado en pocas palabras es la cantidad de datos que se pueden enviar en cada ciclo de la memoria. Generalmente cuando se explican estos conceptos se utiliza una analogía muy simple pero a la vez ilustrativa: una autopista. La frecuencia vendría a ser la velocidad a la que se mueven los autos que van por la autopista, y el bus vendría a ser la cantidad de carriles que tenemos en dicha autopista. A partir de estos dos datos, lo que podemos averiguar es el ancho de banda que tenemos desde nuestras memorias al núcleo o core de nuestra GPU.
El ancho de banda vendría a ser el caudal de autos que podríamos enviar por segundo en nuestra autopista, y es uno de los factores clave a la hora de determinar el rendimiento de una GPU. El ancho de banda de las GPUs generalmente se mide en gigabytes sobre segundo, y en este caso el ancho de banda que tendríamos en esta 3060 es de aproximadamente 360 GB sobre segundo. Teóricamente, cuanto mayor sea nuestro ancho de banda entre el núcleo y las memorias, mejor, ya que el núcleo podrá acceder a los datos que están almacenados en las memorias en menor tiempo, lo que resultaría en un mayor rendimiento. Sin embargo, como todo en la vida, no es tan simple. Hay muchos cuellos de botella que podrían hacer que no podamos aprovechar ese ancho de banda. Por ejemplo, no nos sirve de nada tener un ancho de banda del doble de la 3060 si simplemente nuestro core no puede procesar tanta información tan rápido. No es lo suficientemente potente para hacerlo. O lo mismo podría pasar con el bus. ¿De qué nos sirve tener 16 GB de VRAM, 500 autos, si tenemos un bus o una autopista de 3 carriles, donde simplemente no podremos enviar información lo suficientemente rápido como para que esos 16 GB se aprovechen del todo? Como todas estas limitaciones que les comenté son determinantes a la hora de ver qué tal va a rendir una GPU, empresas como Nvidia, a la hora de decidir cuánta memoria le va a poner una gráfica, las tienen mucho en cuenta. Generalmente a la hora de diseñar una GPU y elegir cuánta cantidad de memoria le van a asignar, en primer lugar se suele tener en cuenta el bus de datos que va a tener dicha GPU, ya que este va a ser limitante a la hora de elegir la cantidad de memoria que se puede colocar en esa tarjeta. Actualmente las gráficas suelen tener buses de 128, 192, 256, 384 bits, entre otros. En el caso de la 3060, esta tiene un bus de 192 bits, por lo que las opciones en términos de memoria son o 6 GB o 12 GB. Como hoy en día 6 GB se están empezando a quedar cortos, es lógico que hayan ido directamente por los 12 GB, ya que si querían poner un punto entre medio, como por ejemplo 8 GB, probablemente hubieran disminuido el bus de datos a por ejemplo 128 bits, lo cual, como ya les mencioné, nos perjudicaría a nosotros como usuarios, ya que tendríamos menor ancho de banda entre la GPU y las memorias en sí, por lo tanto menor rendimiento. Es por todas estas cosas que tanto la 3070 como la 3080, por más de que tengan 8 GB de memoria la 3070 y 10 GB de memoria la 3080, rinden mucho más que la 3060. Hay muchos otros factores que influyen y la memoria VRAM no es todo. El bus de estas placas es distinto, el tipo y la frecuencia de memorias que utilizan estas placas son distintas y además, mucho más importante, el tipo de GPU, el chip gráfico en sí, es mucho más potente que el que tiene la 3060. Y es por eso que tanto la 3070 como la 3080, por nombrar algunos ejemplos, por más de que tengan menos memoria que la 3060, rinden más. Una vez que entendimos por qué la cantidad de memoria que tengamos no nos dice nada de cómo va a rendir una placa, hablemos de esta placa en sí, la 3060 y sus 12 GB. La 3060 es una placa ideal para PCs de gama media baja que no solo quieran jugar títulos tipo eSport en resolución 1080p a altas tasas de FPS, sino que también cumple bastante para títulos AAA más pesados en resolución 1440p. En esta ocasión, para estas pruebas vamos a utilizar a mi test bench personal, cuyos componentes son estos que pueden ver en pantalla, y vamos a probar 5 títulos bastante variados. GTA V en el modo online, Control, Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein Youngblood y Flight Simulator. Las resoluciones en las que probaremos estos títulos serán en 1080p y 1440p. Y sí, no van a haber pruebas en 4K, ya que esta gráfica simplemente no está pensada para esa resolución. Empecemos hablando del GTA V en el modo online, un título que fue lanzado en 2013 y que incluso hoy en día sigue siendo de los más jugados según las estadísticas de Steam. Como pueden ver en los gráficos de cada resolución, tanto 1080p como 1440p, aquí podemos ver que simplemente en este juego, en ambas resoluciones, la memoria se mantiene bastante estable, cerca de un 50% de los 12 GB, por lo que tendremos prácticamente la mitad de la gráfica, o mejor dicho, la mitad de la memoria de la gráfica sin utilizar. Esto supongo que es principalmente porque este es un título de 2013 y simplemente la resolución de las texturas en esa época no es lo suficientemente alta como para poder llegar a consumir más de 6 GB. Pero nada, simplemente quería mostrarles el ejemplo para que vean que en el GTA V por lo menos no llegamos ni a aprovechar esos 12 GB. Ahora, si pasamos a un juego un poco más actual, Control, uno de los títulos que más me gustan visualmente de los últimos años, podemos ver que tanto sin Ray Tracing como con Ray Tracing, y además con DLSS como sin DLSS activado, el consumo de memoria llega a sobrepasar los 6 GB, pero nuevamente el core de la GPU está al 100%, por lo que simplemente parecería que ya no se necesita mucho más memoria. El Wolfenstein Youngblood, por su parte, otro título hermoso con Ray Tracing activado, como pueden ver,
La historia es básicamente la misma. El uso de memoria está cerca de los 5 a 6 GB en 1080p y en 1440p, mientras que el porcentaje del uso de la GPU está cerca del 100%, por lo que simplemente está dando el máximo rendimiento que puede. Nuevamente tenemos casi la mitad de la memoria disponible sin poder aprovecharla. Por su parte, Shadow of the Tomb Raider es uno de los títulos de los que probé para este video, donde más memoria se reservó de justamente la dedicada para video. Como pueden ver, en 1080p el uso de la VRAM está cerca de los 7 GB y en 1440p es prácticamente lo mismo. Mientras que, como antes, en los demás ejemplos, el core de la gráfica, la GPU en sí, está corriendo a su máxima capacidad. Nuevamente tenemos otro juego donde sí se llegan a aprovechar 7, 8 GB, pero no se llegan a aprovechar esos 12 que tenemos. Por último, hablemos de uno de los títulos más pesados de correr que salieron en los últimos tiempos, por no decir el más pesado de correr: el Microsoft Flight Simulator. Este es un título que quería probar principalmente por dos cosas en particular. En primer lugar, porque el juego en sí es súper pesado de correr. Realmente, si quieren alcanzar los 60 FPS, en algunos casos van a tener que bajar mucho los settings gráficos o comprar una de las mejores gráficas del mercado, porque simplemente es un juego pesadísimo. La segunda razón por la cual me parece interesante probarlo es porque entre las utilidades de monitoreo que vienen incluidas dentro del juego, con una de ellas podremos ver el uso real de memoria VRAM que está teniendo el título en cada momento. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ya que a lo mejor algunos estén confundidos con lo que acabo de decir. Anteriormente, en los demás juegos, cuando vimos en los gráficos de MSI Afterburner el uso de memoria que tiene el juego, lo que en realidad estamos viendo es la cantidad de memoria reservada que le fue asignada a ese título en particular, y no la cantidad de memoria exacta que se está usando en ese preciso momento para cargar las texturas de los elementos con los que estamos interactuando en pantalla. Saber la cantidad de memoria asignada que es necesaria para correr un título en una cierta resolución con unos ciertos settings gráficos es un buen dato para tener, ya que más o menos nos sirve para hacer estimativos de cuánto consume un juego. Pero en definitiva, esos no son los números reales de consumo en tiempo real. Generalmente, por no decir casi siempre, el consumo de memoria exacto va a estar por debajo de estos números. Es por esto que me pareció una muy buena idea traerles el ejemplo del uso de memoria en Flight Simulator, ya que es un título súper pesado con los modelos gráficos con las mejores resoluciones que hay a día de hoy. Básicamente estás cargando ciudades enteras con una calidad de detalle impresionante, y además con la utilidad de medición que tenemos integrada, podemos saber el uso exacto de la memoria que tenemos en tiempo real. Como pueden ver, con la 3060 en resolución 1080p y con todos los settings gráficos al máximo, mientras volamos encima de una de las ciudades más densas y pesadas del mundo, Nueva York, específicamente sobre la zona del Empire State y el Grand Central Park, pueden ver que la memoria reservada está entre los 10 y 11 GB, por lo que es prácticamente toda la memoria de la GPU. Sin embargo, el uso de memoria en ningún momento llega a alcanzar los 8 GB. Esta prueba solamente la pude hacer en 1080p porque si ya en esta resolución el juego le cuesta mantener FPS arriba de 20, imagínense qué pasaría si lo juego en 1440p o 4K. Es prácticamente injugable. Pero en fin, lo que quiero que les quede en mente es que, como pueden ver, en este título, que es literalmente el más pesado de correr a día de hoy, se llegan a reservar esos 11 GB, pero por las limitaciones técnicas de las que hablamos anteriormente, como por ejemplo el ancho de banda, etc., de estos 11 GB reservados no se llegan a utilizar más de 8. Así que nada, como pueden haber visto, estos son los resultados. Como pueden ver, los 12 GB de esta placa, la 3060 de EVGA, en algunos momentos, en algunos títulos, por ahí se reservaban para que justamente el juego pueda acceder a ellos, pero si veíamos el uso de memoria real, la realidad es que en muy pocos casos, o por ahí en ningún caso, llegó a pasar los 8 GB. Así que teníamos 4 GB que básicamente no se llegaban a utilizar, ya sea porque el chip gráfico en sí no daba para más, o porque simplemente había algún otro tipo de cuello de botella, de los cuales ya hablamos en este video. Así que nada, con todo esto me gustaría que les quede bien en claro que la memoria no es del todo importante, o por lo menos no es lo más importante. Hay muchas otras cosas en el medio que podrían llegar a afectar el rendimiento y podrían hacer que, como en el caso de la 3060, parte de toda esa memoria disponible no se pueda llegar a utilizar. Así que nada, muchas gracias a Nvidia por haberme enviado esta 3060 para poder utilizar para este video. Espero que les haya gustado. Si les pareció interesante, si les pareció útil, agradecería que lo apoyen con un me gusta para que justamente este video le llegue a mucha más gente. Si tienen un amigo que está pensando en comprar una GPU, agradecería mucho que le compartan este video para que de esta forma se pueda enterar de él. Si son nuevos en el canal y les gusta este tipo de contenido, agradecería que se suscriban activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que suba un video nuevo. Así que nada, muchas gracias a todos por el video hasta el final. Espero que les haya gustado, les haya servido, los haya informado y no tengo mucho más que decirles. Soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.